Buenas tardes, mi grupo está conformado por Elvira Hernández, Edinson Támara y mi persona, Irina Ortiz, y nosotros vamos a hablarles sobre la historia de la memoria RAM. En los años 30 se utilizan las tarjetas perforadas. En 1946 el computador ENIAC tiene como punto de memoria la utilización de válvulas electrónicas de vacío para la construcción de biestables. En los inicios de los años 50 apareció el tubo de rayos catódicos con memoria de capacidad de 1200 bits. Se conocía como el tubo de Williams. En 1953 aparece la memoria operativa de ferrita. Se utilizó hasta los años 70. En 1968 IBM diseña la primera memoria comercial de semiconductores con capacidad de 64 bits. Los primeros tipos de memoria RAM fue la memoria de núcleo magnético, desarrollada entre 1949 y 1952 y usada en muchos computadores hasta el desarrollo de circuitos integrados. A finales de los años 60 y principios de los años 70, esa memoria requería que cada bit estuviera almacenado en un teroide de material ferromagnético de algunos milímetros de diámetro, lo que resultaba en dispositivos con una capacidad de memoria muy pequeña. Tipos de memoria RAM: SDR-AM, DDR-RAM, DDR2-RAM, DDR3-RAM, Rambus, SODIMM, memorias RIM. Memorias SDR-AM se instalan sin necesidad de inclinarnos con respecto a la placa base. Se caracterizan porque el módulo tiene dos muescas. El número total de contactos es de 168. Pueden ofrecer una velocidad entre 66 y 133 MHz. En la actualidad ya casi no se comercializan. Memoria DDR-RAM sucesora es la memoria SDR-AM. Tiene un diseño similar, pero con una sola muesca y 184 contactos. Ofrece una velocidad entre 200 y 600 MHz. Se caracteriza por utilizar un mismo ciclo de reloj para hacer dos intercambios de datos a la vez. Memoria DDR2-RAM tiene 240 pines. Los zócalos no son compatibles con la DDR-RAM. La muesca está situada 2 milímetros hacia la izquierda. Con respecto a la DDR-RAM, se comercializan pares de módulos de 2 GB, 2 por 2 GB. Pueden trabajar a velocidades entre 400 y 800 MHz. Memoria DDR3-RAM. Actualmente la memoria RAM más usada es la DDR3. Una progresión de la DDR son las de tercera generación, lógicamente con mayor velocidad de transferencia de los datos que las otras DDR, pero también un menor consumo de energía. Su velocidad puede llegar a ser 2 veces mayor que la DDR2. La mejor de todas es la DDR3 2000, que puede transferir 2 millones de datos por segundo. Como vemos, el número final de la memoria nos da una idea de la rapidez. Por ejemplo, la DDR3 1466 podrían transferir 1.466.000 datos por segundo, multiplicado por 1000 el número del final, se saca la velocidad en datos por segundo. Memoria Rambus.
Puede ofrecer velocidades de entre 600 y 1066 MHz. Tiene 184 contactos. Algunos de estos módulos disponen de una cubierta de aluminio, dispensador de calor, que protege los chips de memoria de un posible sobrecalentamiento. Debido a su alto coste, su utilización no se ha extendido mucho. Memoria SODIMM. El tamaño de estos módulos es más reducido que el de los anteriores, ya que se emplean sobre todo en ordenadores portátiles. Se comercializan módulos de capacidades de 512 MB y 1 GB. Los hay de 100, 144 y 200 contactos. Memorias RIM. Acrónimo de Rambus, Inline, memoria módule, designa a los módulos de memoria RAM que utilizan una tecnología denominada RDRAM, desarrollada por Rambus Inc. A pesar de tener tecnologías RDRAM, niveles de rendimiento muy superiores a la tecnología SDRAM y las primeras generaciones de DDR-RAM, debido al alto costo de esta tecnología, no han tenido gran aceptación en el mercado de los PC. Su momento álgido tuvo lugar durante el periodo de introducción de Pentium 4, para el cual se diseñaron las primeras placas base, pero Intel, ante la necesidad de lanzar equipos más económicos, decidió lanzar placas base con soporte para SDRAM y más adelante para DDR-RAM, desplazando esta última tecnología en los módulos RIM del mercado. La nomenclatura de la memoria RAM. La expresión memoria RAM se utiliza frecuentemente para describir a los módulos de memoria utilizados en los computadores personales y servidores. C1. Esta memoria es solo una variedad de la memoria de acceso aleatorio. Las ROM, memorias flash, caché, SRAM, los registros en procesadores y otras unidades de procesamiento también poseen la cualidad de presentar retardos de acceso iguales para cualquier posición. Los módulos de RAM Alonso 2014 son la presentación comercial de este tipo de memoria que se compone de circuitos integrados soldados sobre un circuito impreso independiente. En otros dispositivos como las consolas de videojuego, la RAM va soldada directamente sobre la placa principal. Módulos de RAM. Los módulos de RAM son tarjetas o placas de circuito impreso que tienen soldados chips de memoria DRAM. Por una o ambas caras, la implementación DRAM se basa en una topología de circuito eléctrico que permite alcanzar densidades altas de memoria por cantidad de transistores, logrando integrados de cientos o miles de megabits. Además de DRAM, los módulos poseen un integrado que permite la identificación de los mismos ante la computadora por medio del protocolo de comunicación serial Presence Detect CPD. Tecnologías de memoria. La tecnología de memoria actual usa una señal de sincronización para realizar las funciones de lectura-escritura, de manera que siempre está sincronizada
con un reloj del bus de memoria. A diferencia de las antiguas memorias FPM y EDO, que eran asíncronas, hace más de una década toda la industria se decantó por las tecnologías síncronas, ya que permiten construir integrados que funcionen a una frecuencia superior a 60 MHz. Memorias RAM con tecnologías usadas en la actualidad: SDR, SDRAM. Memoria síncrona con tiempos de acceso de entre 25 y 10 nanosegundos y que se presentan en módulos de IMM de 168 contactos. Fue utilizada en los Pentium 2 y en los Pentium 3, así como en los AMD K6, AMD Athlon K7 y Duron. Está muy extendida la creencia de que se llama SDRAM a secas y que la dominación SDRAM es para diferenciarla de la memoria DDR, pero no es así. Simplemente se extendió muy rápido la denominación incorrecta. El nombre correcto es SDR, SDRAM, ya que ambas, tanto la SDR como la DDR, son memorias síncronas dinámicas. Los tipos disponibles son PC100, SDR, SDRAM, funciona a un más de 100 MHz. PC133, SDR, SDRAM, funciona a un más de 133 MHz. DDR, SDRAM. Memoria síncrona envía los datos 2 veces por cada ciclo de reloj. Este modo trabaja al doble de velocidad del bus del sistema, sin necesidad de aumentar la frecuencia del reloj. Se presenta en módulos DIN de 184 contactos en caso de ordenar de escritorio, en uso de modelos de 144 contactos para ordenadores portátiles. Los tipos son disponibles: PC200 o DDR264. Funciona a un más de 200 MHz. PC270 o DDR333. Funciona a un más de 333 MHz. PC200 o DDR400 funciona a un más de 400 MHz. Relación con el resto del sistema. Dentro de la jerarquía de la memoria RAM se encuentra un nivel después de los registros del procesador y de las cachés. En cuanto a la velocidad de los módulos, memorias se conectan eléctricamente a un controlador de memoria, que gestionan las señales entrantes y salientes de los integrantes de DRAM. Las señales son 3 directivos direccionalmente, datos y señales de control. En el módulo de memoria, esas señales están divididas en 2 buses y un conjunto de misceláneo de líneas de control y una alimentación entre 2 formas: el bus de memoria, que conecta a la RAM con un controlador. Bus de datos. Son líneas que se llegan información entre los integrados y el controlador. Por lo general están agrupados por ostentos, siendo de 8, 16, 32 y 64 bits, cantidad que debe igualar el ancho del bus de datos del procesador. En el pasado, algunos formatos de módulo, no tenían un ancho de bus igual al del procesador. En ese caso había que montar módulos de pares o situaciones extremas
a 4 módulos para completar los que se denominaba banco de memoria.